Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Alejandro Guadarrama Álvarez, una vez más saludándolos en esto que es la cápsula que nadie pidió. Hoy, 4 de agosto del año 2020. Son la 1:10 de la tarde y es un gusto saludarlos como siempre. Quiero agradecer como siempre a quienes me hacen favor de verme, de escribirme, de llamarme en la calle, inclusive me dan opiniones, sugerencias respecto al contenido de esta cápsula, que mucho agradezco. Y también a quienes me han escrito desde la última cápsula, en la cual me aventuré a hacer dos afirmaciones que no resultaron del todo exactas. Pero bueno, no es una ciencia exacta y yo dije que aquí venimos a opinar. Pero no me retracto mucho de ellas porque habrá que esperar, sobre todo en la cuestión del avión. Les recuerdo que afirmé respecto al avión que había convocado el presidente de la República una conferencia de prensa un lunes temprano, precisamente en lo que es el hangar presidencial. Y yo supuse que se iba a anunciar la venta del avión en 120 millones de dólares, lo cual no sucedió así. Y es frustrante que no haya sucedido así porque yo tenía noticias de que ya hay una postura por ese precio y que lo que se está tratando de hacer es de maquinar de alguna forma, de no de disfrazar la pérdida económica que la venta del avión en ese precio representaba. Y al parecer no la encontraron o la oferta se cayó, algo pasó, pero no han hecho el anuncio y parece que ese avión es imposible de vender, lo cual es un mal negocio también, porque ha costado mucho mantenerlo. Me parece absurdo mantenerlo detenido por una idea que de fondo tiene cierta razón, o podría sonar razonable, que es un gasto excesivo para un país como el nuestro cuando lo vemos con tanta pobreza. Y hay quienes están de acuerdo con ese punto y lo respeto y me parece que hay algo de razón. Aunque también hay algo de razón en el sentido de decir que un presidente de México, si somos un país que éramos la 13ª potencia económica del mundo, pues el presidente se manejara así, ¿no? Es cuestión de imagen, pesa, claro que pesa. Nadie puede negar que la imagen del presidente de México empieza desde que llega el avión del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, pesa su imagen desde que llega en ese avión, es cierto. Pero bueno, tampoco es una cuestión tan importante. Hay quienes sí opinan que está bien, que el presidente no puede arriesgarse, no puede exponerse ni él ni a las personas de los aviones comerciales. Y no puede tampoco perder tanto tiempo ni exponerse a muchas cosas. Yo la verdad lo veo un tanto cuanto irrelevante, pero es el presidente quien maneja ese tema con la finalidad de distraernos. Así que lo logra. Y bueno, pues anunció una conferencia de prensa en el avión o ahí cerca del avión, pues para que lo vieran, pensando que iba a causar cierta indignación que yo no vi. Pero bueno, no lo veo relevante. Pero sí digo que yo creo que eventualmente van a hacer algo así, van a cambiar el precio y van a tratar de disfrazar la pérdida económica que la venta de ese avión por capricho se va a realizar, porque efectivamente en algún momento, de alguna manera o de otra, van a buscar la manera de venderlo por capricho del presidente. Y hasta ahí el comentario, el de fondo y el que recibí muchísimas llamadas que, insisto, agradezco y me dijeron, oye, pues qué pasó y no que sí, es lo de Lozoya. Lo de Lozoya ha levantado un impacto terrible. Yo no había hecho otra cápsula porque quería esperar a ver qué pasaba con las dos, pues con las dos carpetas de investigación que tiene. Ya se le vinculó a proceso en ambas. Y yo hablé de una prescripción. E insisto en que el delito está prescrito y además desafortunadamente no tengo el número de amparo verificado porque por ahí vi algo, pero me tomé la libertad de buscar en el Poder Judicial de la Federación la coincidencia de los datos y todavía no lo encuentro. Si es que existe un amparo a través del cual, valga la redundancia, pararon y protegieron a Emilio Lozoya en agosto o julio del 2018 respecto a la investigación de Odebrecht. ¿Qué pasa? Pues que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ya se hizo una investigación al respecto de Odebrecht. No dudo que exista, no quiero dar por cierto,
porque no tengo el dato y la información fidedigna. Se habla de un amparo, insisto, en la Ciudad de México, otorgado en el 2018. Y en ese amparo se dice que se conoció de la prescripción del delito de Odebrecht. No dudo que sea cierto, les voy a explicar por qué. Este asunto de Odebrecht detonó, yo creo que desde el año 2010, 2011, 2012, 2013, sobre todo en Sudamérica. Las investigaciones y los detenidos se dieron en el año 2015, 2016. Le costó la vida, puesto que dispuso de ella a través de un suicidio, al presidente de Perú, Alan García, expresidente de Perú, quien al verse descubierto de la corrupción que Odebrecht había hecho a través de él y de su gobierno para otorgamiento de obras. Y son juicios que en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Argentina se conocieron y se desahogaron. Se desahogaron sin ninguna protección para quienes de ahí se hablaba, sobre todo si eran extranjeros, y por supuesto que salió a relucir el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto y el nombre de Emilio Lozoya Austin. Así que ellos tenían conocimiento de esas investigaciones desde el 2013 tal vez, y sabían que había consignaciones incluyendo presidentes y altos cargos públicos de diferentes países desde ese año y hasta el 2016. Así que habrán tomado providencias para crear una estrategia jurídica que les impidiera ser investigados por eso, y qué mejor manera que iniciar una investigación y que resolverla a través de un amparo en el cual se determine que pues no existe acción penal o que ha prescrito el delito. Bueno, algo así debe de haber, pero es irrelevante. Es irrelevante, les voy a explicar por qué. Porque cuando se lleva a cabo un juicio o una investigación, en este caso, en materia penal, pues es el Ministerio Público quien acusa, el que debe de probar la probable responsabilidad del indiciado, o sea, la persona que se señala como culpable de haber cometido ese delito, y desde luego a la persona misma, ¿no? Que él haya sido. Y lo debe de probar él, y lo debe de probar bien. Entonces, para ello, pues se hace llegar de pruebas, de investigaciones, de documentos, de todo lo que él pueda, para demostrarle a un juez que esa persona puede ser responsable de ese delito y que esa persona lo pudo haber cometido, y explicar cómo lo cometió y probarlo. Bien, en ese sentido inicia, lógicamente, una batalla, entrecomillado, que no es otra cosa más que un litigio, a través del cual pues el Ministerio Público busca la manera de probar lo que está diciendo y lo que ha investigado, y los abogados y la persona que es el indiciado, el acusado, pues de que no lo logre, ¿verdad? Y en eso se llama litigio, y entonces hay una pelea entrecomillada jurídica, y a través de la cual pues unos buscan la manera de probar algo y otros de que no se pruebe. Bueno, normalmente en los juicios así funciona. Una parte que acusa busca las probanzas y otro busca desacreditar esas probanzas de 10,000 maneras. Y una estrategia, hay estrategias que siguen los abogados, ¿no? Los abogados han encontrado hoy, a través de la reforma al Código Nacional Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se llamó un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es, imagínense ustedes, una potestad, una facultad que tiene la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público para que no aplique la ley, sabiendo la existencia de una comisión de un delito y teniendo claro quién lo cometió. Tiene el Ministerio Público la facultad, la ley le da la facultad de solicitar una investigación o ponerlo a disposición de un juez o no hacerlo. Antes, en el sistema anterior, tenía la obligación el Ministerio Público de investigar cualquier acto que fuera presuntamente delictivo. Había unos que se perseguían de oficio, lo cual subsiste, y hay otros que no se persiguen de oficio. Quiere decir, de oficio
es que aunque la parte ofendida ya no quiera continuar el procedimiento, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Y en otros es facultad exclusiva únicamente de quien percibió el daño, de quien recibió el daño, si quiere que ese procedimiento continúe o no continúe. Es una facultad que antes era exclusiva en algunos delitos de la persona que recibió el daño, de la víctima del delito, y había otros que, aun cuando la víctima no quisiera, el Ministerio Público tenía que continuar. A eso se llama de oficio. Y a los otros se les llama por querella necesaria. Quiere decir que son personas que tienen la facultad de decidir si quieren continuar o no con un procedimiento legal en contra de una persona, porque ellos son las víctimas y son digamos, los tutelares del bien jurídico tutelado, o sea, quienes sufrieron el daño. No quiero meterme en terminologías, lo único que les puedo decir es que ahora, en el nuevo sistema, existe una facultad que el Ministerio Público puede decidir si continúa o no con una investigación o con acción, inclusive aun cuando tenga la seguridad y haya probado la existencia de un delito y tenga probado quién lo cometió. Aún así, el Ministerio Público tiene hoy una facultad de continuar con ese proceso o no continuarlo. A eso se le llama criterio de oportunidad. Pero lo que no nos dicen, que ahora en el caso de Lozoya, él ha dicho que se va a acoger al criterio de oportunidad y que el Ministerio Público está dispuesto, lo cual no nos han dicho con claridad, pero yo se los digo que es así, a no ejercer acción penal en contra de Lozoya. O sea, Lozoya le van a dictar una sentencia absolutoria, no va a ir a la cárcel, no lo van a tener en la cárcel. Ahorita lo tienen ya en su casa, pero esto fue planeado por los abogados. Entonces, el primer punto es que los abogados y la fiscalía crearon una estrategia para hacer todo esto y se ponen de acuerdo en tú que por qué lo vas a acusar y qué me vas a dar el criterio de oportunidad y yo que me voy a defender para que esto proceda sin ningún problema. ¿Por qué estoy sacando el comentario aquí al tema? Porque aun cuando los abogados tengan una resolución de amparo en la cual fácilmente le puedan acreditar al juez que Emilio Lozoya ya fue investigado por Odebrecht y que no podría estar sujeto a una pena de prisión, en los acuerdos que seguramente sostuvieron abogados y fiscalía les dicen, tú no vas a sacar ese amparo y vamos a hacer que lo detengan, que le dicten un auto de sujeción a proceso, bueno, un auto de vinculación, perdón, un auto de vinculatorio a proceso, y lo vamos a tener en casa, tranquilo, no va a poder salir de México, un brazalete y se acabó. Y en su momento le van a dictar una sentencia absolutoria por ese criterio de oportunidad, porque el Ministerio Público desde ahora, ha iniciado ese proceso y va a solicitar que no se aplique la acción penal, que no la apliquen. Y el Ministerio Público tiene esa facultad, así que Emilio Lozoya no va a tocar la cárcel, primera noticia. Segunda noticia, así está planeado. Y tercera noticia, hay como un guión de teatro en el cual los abogados les dijeron qué podían hacer y la fiscalía por qué lo iba a acusar y cómo. Todos están de acuerdo y no hay necesidad por parte de los abogados de sacar ese amparo. ¿Para qué voy a sacar un amparo absolutorio de una investigación y voy a quemar a la fiscalía? La voy a exhibir si en realidad lo que yo quiero es ponerme de acuerdo con ella y que todo transite muy bonito, con fines. Vamos a ver cuáles fines, eso después. Pero bueno, esa es mi opinión respecto a todo esto. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Terminó el delito, bueno, terminó el comentario. Eso se da, y es una facultad que tiene el Ministerio Público, pero no es una facultad amplia, no es una facultad sin límites o sin condiciones. Señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 256 cuáles son los casos en los cuales se puede o no se puede, que es aquí lo que quiero hablar, este principio de oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el criterio y cómo funciona? Le voy a dar lectura. Dice aquí. ¿En qué casos? Cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad punibilidad máxima sea de 5 años, siempre que el delito no se haya cometido con violencia.
B. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. C. Cuando el imputado me refiero en este caso a Lozoya, haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesario o desproporcional la aplicación de una pena. Es decir, que estén para morirse, pues ya para qué. De la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración de pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos, o bien por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponerse en virtud de diverso proceso tramitado en otro foro. Cuando el imputado aporta información esencial para la persecución de un delito más grave, que este es el caso del que se le imputa, la información que proporcione derive de la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. F. Cuando la afectación del bien jurídico tutelado resulte poco significativa, cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea relevante. Así que tenemos aquí cuáles son las razones, todas, y cuál es la que está aplicando en el caso de Lozoya, que es cuando el imputado aporta información esencial para la persecución de un delito más grave. Bueno, todas estas operan o pueden operar siempre y cuando se cumpla con un requisito procedimental que aquí no se ha cumplido hasta donde yo sé, que es que se haya reparado o garantizado los daños causados a la víctima o al ofendido. Y hasta donde yo tengo entendido, Emilio Lozoya no ha reparado o garantizado el pago de daños a Pemex, porque en teoría Pemex y o el gobierno de México son las víctimas o los ofendidos, en el caso tanto de Odebrecht como de la compra de los del fertilizante. Hay un daño pecuniario, hay un daño económico sufrido por el gobierno de México o por Pemex, que tiene patrimonio, y no se ha reparado su daño, y no se ha garantizado la reparación del daño. Y nadie pone el ojo ahí. A ver, para que esto opere y para que tú tengas un criterio de oportunidad, que no lo veo mal, si fuera cierto, primero tienes que garantizar la reparación del daño, o reparar el daño, regresar el dinero. Y eso no ha ocurrido. Y nadie ha hablado de eso, y yo estoy en espera de que ocurra. Porque es importante todo este show, siempre y cuando pues, se regrese el dinero. Para eso es el criterio de oportunidad. Legalmente eso es. Hasta aquí lo quiero dejar, no quiero enredarlos mucho en cuestión legal. Ustedes me dicen si necesitan más información o platicamos. Pero bueno, ese es mi punto de vista respecto a esto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pónganse ustedes a pensar. Si ustedes cometen un delito, Dios no lo quiera, y se pueden acoger al criterio de oportunidad y les dicen, bueno, pues dime más o menos algo que como abogado te van a decir, vamos a buscar un criterio de oportunidad y vamos a darle a la autoridad información para que te zafes tú y vamos a meter a otros. Y pues bueno, fuera que todos se condujeran con verdad, pero sí está la tentación, existe una tentación de crear historias, de falsear testimonios y de hacer cosas tendientes a que esa persona pues, pueda salir libre, aun cuando para hacerlo embarre a otros. Tiene que ser la autoridad extremadamente cuidadosa. En Estados Unidos, donde se creó esta figura, o donde se ocupa mucho, todo está sujeto a verificación. Si procede, si se comprueba, entonces opera el criterio de oportunidad. Pero si no se obtiene una sentencia condenatoria contra de las personas que tú señalaste, entonces el criterio de oportunidad para ti ya no funciona, aun cuando comparezcas en juicio. Creo que por ahí debe de ir este camino, creo que por ahí debe de ir este avance, y creo que es ahí donde debemos estar atentos, porque si nos van a hacer un circo, porque nos lo van a hacer, que esa es la idea, de distraernos de todo lo que está pasando en el país, e irnos dosificando la información, porque no es casualidad que en la última semana por lo menos ha habido poca información, ya está en su casa,
Emilio Lozoya está muy tranquilo, está esperando ¿qué? Bueno, pues está esperando los tiempos de la Fiscalía o del gobierno federal para empezar el circo cuando a ellos más les convenga. ¿Y cuál es el circo? Pues tal vez filtrar, entrecomillado, videos, información, si es que realmente la hay, porque también pues, son capaces de decir cualquier cosa con tal de salir libres. Ese es el comentario a grandes rasgos de lo de Emilio Lozoya. Hay que estar atentos. Para mí es y sigue siendo un distractor. Para mí el gobierno federal seguramente tendrá pruebas. Lo de Odebrecht no lo puede sacar adelante porque no se ha prescrito, sino que la acción penal ya fue ejercitada y no tuvo éxito. Hay una sentencia de amparo que es de cumplimiento obligatorio, pero eso los abogados no lo van a decir. Y no lo van a decir porque hay un convenio para entrar en este circo y para obtener desde ahorita la libertad de Emilio Lozoya, condicionado a este criterio o principio de oportunidad, que es eso, una herramienta para sacar libre a una persona embarrando a otros. Habrá que ver quiénes son esos otros y tendremos que estar atentos a las pruebas reales que con la que acrediten la comisión del delito de otra persona. Y no porque no haya existido, quiero ser muy claro. Si algo nos quedó claro en el sexenio anterior fue que hubo una gran corrupción. Lo difícil es probarlo porque, insisto, todo este combate a la corrupción no es otra cosa más que una pantomima, una broma, mientras no se hagan las reformas legales que permitan o que un tercero investigue si es necesario al mismo presidente de la República por actos de corrupción durante su mandato con total libertad, que en México no existe, o la prescripción de los delitos empiece a correr a partir del momento en el que dejan el gobierno. Porque es tan claro como decir, ¿quién se va a atrever a investigar al presidente de la República, por ejemplo? ¿Quién? No hay una sola figura, sí existe, pero no hay una sola que no dependa de él para el cargo. Es más, el mismo presidente nombra a quienes auditan al gobierno federal. Entonces, ¿quién se va a atrever a iniciar una investigación contra un presidente en funciones? Además, los documentos, todos los documentos que hacen, siguen quedando en poder del Poder Ejecutivo. Entonces, los actos de corrupción los hace, los ordena y los coordina y los archiva la misma autoridad. Es difícil encontrar antecedentes de eso. En fin, todo esto de combate a la corrupción de este gobierno y de los anteriores me parece un absurdo maniqueo. No es realmente hasta hoy ninguna acción clara que tenga como finalidad de combatirlo. De esto se salva un poco el gobierno de Vicente Fox al crear instituciones de transparencia pública que nos daban acceso a información, aún cuando existía la reglamentación que permitía el no hacerlos públicos hasta un determinado tiempo, pero tendrían eventualmente que hacerse públicos. Transparentar el ejercicio del presupuesto, importantísimo, que en este gobierno se ha dejado de hacer. Se acaba de reformar hace algunos días la ley a fin de darle atribuciones al gobierno federal para adquirir productos en el extranjero sin que exista una... ahí se me fue el nombre técnico, ustedes disculpen, pero bueno, sin que exista una competencia entre empresas con precios, con calidad que determine a quién se le da un contrato o no. Ya se deja a criterio, como era en los 70s, insisto mucho ahí, como era en los 70s, el que tenga el presidente la atribución de comprarle a quien él quiera. Y ese tema también es muy interesante y también tiene un porqué. En materia de corrupción o de transparencia, pues es oscuro porque el presidente no va a explicarle a nadie cuáles son los criterios por los cuales decidió por una empresa o por otra, aun cuando sean extranjeros, que es más difícil todavía, porque en materia de comprar materiales a extranjeros y más en materia de salud, debería de ser un asunto de seguridad nacional, así que debería de ser totalmente transparentado. Pero bueno, la reforma a la ley ya se hizo y tiene un porqué también. Ya me pasé del tiempo, pero bueno, les voy a platicar rápidamente cuál es mi punto de vista, a ver si les resulta interesante. Sí creo que los laboratorios médicos a nivel mundial son el negocio más organizado del mundo.
no hay competencia entre ellos, ellos se ponen de acuerdo qué medicamentos venden en cada país, qué laboratorio vende unos, qué laboratorio vende otros. En México existía un verdadero, no tan solo sí corrupción, sino un verdadero pastel, ¿no? De adquirir esos contratos por medicamentos, se les estuvo dando a terceros, porque hay que contemplar no solo la adquisición, sino el reparto de medicamentos, que es donde verdaderamente está el problema, porque nuestro país es muy grande y además hay comunidades muy chiquitas en diferentes lugares, y llevar los medicamentos a todo el país pues es una labor pues complicada y costosa. Entonces los laboratorios venden el medicamento, pero ¿quién los reparte? Bueno, sí, seguramente hay corrupción, se sabe que hubo muchísima corrupción en todos los gobiernos anteriores relacionados a la compra de medicamentos vía empresas que lo reparten, porque los laboratorios la fabrican, la producen y en el mejor de los casos pues la traen a México. Pero ¿quién la va a repartir en todo México? Los laboratorios ya no le entran a eso y entonces se abre un espacio de oportunidad para crear empresas farmacéuticas que no son laboratorios, pero que sí compran a laboratorios y reparten. Y ahí se abrió un nicho de oportunidad de negocio para muchos políticos que pues la gente dice muy sencillo, oye, pues es que si una aspirina te cuesta 10 centavos, ¿por qué al Seguro Social se la facturas en 10 pesos? Bueno, seguramente hay corrupción, seguramente la hay, pero también hay un factor que se llama reparto. Hay que repartir las aspirinas en todos los centros de salud de México, que deben de ser miles y que están ubicados en lugares de difícil acceso, lejanos, en fin, un largo etcétera, que aquí no se contempla. El presidente Andrés Manuel López Obrador equivocadamente llama corrupción a esa batalla de precios, a la facultad que tiene un empresario de fijar el precio de su producto. Y entonces los laboratorios organizados como están le dicen al presidente, bueno, pues sabes que las aspirinas se las tienes que comprar a Pharma y te valen un peso. Y el presidente dice, oye, yo no te voy a pagar un peso por las aspirinas, es muchísimo, te voy a pagar 50 centavos. Y ellos dicen, no, el precio de mi aspirina es de un peso. El presidente equivocadamente a eso le llama corrupción, para su conocimiento. Y entonces el presidente, caprichoso como es y determinado como lo es, los acusa de corruptos y busca otros laboratorios. Y entonces se encuentra con que los demás laboratorios le dicen, yo no le puedo vender a usted las aspirinas, porque las aspirinas a usted solamente se las vende Pharma por reglamento o por convenios de los propios laboratorios. Y entonces el presidente empieza a escasear los medicamentos debido a que los laboratorios no les conviene por cuestión de imagen y de negocio pues, dejar de vender aspirinas. Pero si antes te vendía yo cada mes, yo laboratorio, 20 millones de aspirinas, ahorita te voy a vender 2 millones. 2 millones de aspirinas. Y entonces empieza esa escasez de medicamentos provenientes de lo que el presidente equivocadamente llama corrupción. El problema es que antes ese laboratorio le vendía peso una aspirina a una fábrica, a una empresa, ¿no?, de medicamentos que lo compraba a un peso y se lo facturaba al Seguro Social en 5 pesos, en 10 pesos, que parece excesivo, pero ojo, el reparto. El reparto lo hacía el mismo laboratorio, la empresa supuestamente, le ponía en los almacenes del Seguro Social esos medicamentos. Y ya los almacenes del Seguro, que los tienen por zonas, ya son quienes reparten. En el caso del Seguro Social, en el caso del centro de salud, es directo el reparto al centro de salud. Entonces eso tiene un costo, ¿no? Aún así, creo que hubo mucha corrupción y que hubo gente que hizo muchísimo dinero con precios excesivamente altos de los medicamentos en México. Y por eso creo que el presidente está teniendo muchos problemas en el abastecimiento de medicamentos porque se está peleando con una mafia organizada llamada laboratorios y eso funciona a nivel mundial. Acaba de anunciar la semana pasada también el presidente la creación de una empresa repartidora de medicamentos, una empresa del gobierno que va a repartir los medicamentos. Parece ser la solución para quitar de en medio a las empresas que por ese reparto cobraban cantidades excesivas de dinero. Y el gobierno federal le va a comprar directamente a los laboratorios el medicamento. ¿Puede ser una solución al problema? Creo que sí. ¿Y puede consistir en ahorros? Creo que sí, pero no tantos como el presidente cree.
porque el reparto a final de cuentas se tiene que hacer, porque hay que pagar empleados, porque hay que pagar vehículos, porque hay que pagar gasolinas, y pues esos gastos antes los absorbía la empresa. Así me quedo con este comentario del por qué creo que el presidente tiene ahora facultades para comprarles a empresas extranjeras en materia de salud, para poder conseguir un mejor precio, y él se va a encargar de repartirlos. La idea no es mala, vamos a ver qué tanto le funciona y vamos a ver si no nos deja en un asunto de seguridad nacional. Es peligroso, porque imagínense ustedes que un laboratorio quiera fastidiar a los mexicanos y pues tan fácil como ponerle en los medicamentos X número de cosas y causar un caos. Tendría que verificarse por COFEPRIS los medicamentos y no van a verificar todos los que nos den. Entonces se abre ahí un espacio que antes en la política antigua no se debió de haber abierto, pero pues ahorita en la supuesta modernidad en la que estamos, que no es otra cosa más que un retroceso, se abre espacio para un asunto de seguridad nacional que nadie ve, se abre espacio para corrupción también, porque es cierto, no sabemos a cambio de qué nos van a vender los medicamentos los laboratorios, y se abre un espacio de problemas, porque estamos en manos de los laboratorios, si nos quieren vender unos medicamentos o no. Imagínense ustedes que por la razón que ustedes quieran, los laboratorios que siempre atienden al mejor postor decidan dejar de vender los medicamentos a México, los medicamentos contra el cáncer o medicamentos contra cualquier enfermedad, por darle prioridad a otro país que se los paga a mejor precio. Un asunto de mercado, de negocios que todos haríamos. Pues si la India me paga más caro el medicamento, se lo dejo de vender a México y se lo vendo a la India. ¿Qué va a pasar en México? ¿No? Por eso tendría que ser un negocio jugoso, por eso no te puedes pelear con los laboratorios. Y por eso es que creo que el presidente en eso creo que se está equivocando. Pero vamos a ver, porque la intención no es mala, ¿eh? No quiero dejarlo mal parado, la intención no es mala. Está peleando contra una verdadera mafia, esa sí es verdadera y esa sí existe, que son los laboratorios médicos, que son muy, muy poderosos, en todo el mundo son muy poderosos, y pues vamos a ver qué tal le va. Saludos a todos.